Si estás viendo este video es porque quizás no estás buscando cómo hacer pasteles, estás buscando cómo se escribe un cortometraje. Y déjame decirte que estás en el lugar indicado. En este video te voy a compartir unas entrevistas que te van a hacer cambiar de perspectiva sobre la escritura de cortometrajes y te van a poner a escribir en chinga. Bienvenidos. Graba o muere, el nuevo programa favorito de todas esas personas que les gusta arruinar las pláticas en las fiestas hablando de cine, de términos cinematográficos, pero aquí les damos un fuerte aplauso. Claro que sí. Bienvenidos a Graba o Muere, este segundo episodio y este video pues vamos a hablar, te voy a platicar más bien de 3 entrevistas que me hicieron volar la cabeza y me pusieron a escribir mi cortometraje. Voy a ser breve, voy a ir al grano, porque pues yo sé que tu tiempo vale oro, ¿no? Entonces, las primeras 2 entrevistas salen de un libro que se llama Start to Finish, de Eric Lax. ¿Quién es Eric Lax? Pues es una persona que se fue a vivir con Woody Allen durante 4 años, y durante 4 años estuvo documentando el proceso creativo de Woody Allen. Y la neta es un libro que te recomiendo un chingo si quieres escribir cine, porque pues bueno, está lleno de pláticas y de pequeños consejos o pequeñas artimañas por ahí que se hacen a la hora de escribir, que pues la neta te va a cambiar la perspectiva bien cabrón. Pero 2 de los consejos, o bueno, 2 entrevistas que a mí en lo personal, o sea, hizo que me excitara poquito. O sea, Eric Lax le pregunta a Woody Allen que si él alguna vez había leído libros sobre cómo escribir cine. Y Woody Allen le contesta que no, que solamente había leído 2 cuando era joven y que lo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque cuando los terminó de leer, quiso ponerse a escribir una película y lo único que se le ocurría era escribir sobre cómo se escribía cine. Es decir, dice que tuvo un bloqueo mental, entonces decidió jamás volver a leer ese tipo de libros y se concentró en leer novelas, teatro, historia, biografías, historia del arte. O sea, decidió, pues bueno, buscar otras fuentes de inspiración. Y en lo personal a mí ese fue un consejo que me voló la cabeza, porque pues yo creo que es un error que todos hacemos cuando empezamos a querer escribir cine, ¿no? Que es tratar de leer un chingo de libros sobre cómo se escribe cine. Y cuando los leemos y nos ponemos a escribir, a mí también me pasó, o sea, no se me ocurría nada. Entonces, esto yo lo traduje en, bueno, en vez de leer libros de cómo se escribe cine, pues bueno, voy a comprarme este libro de este autor que se me hace interesante, ¿no? De este otro tema, etcétera, etcétera. Y empezar a leer y leer y leer y leer para que en algún punto, cuando ya tuviera una idea o algo de cómo escribir más o menos, ponerme a investigar en los libros de cómo se escribe cine. Ahora sí, ok, ya tengo esta idea más o menos, ahora cómo desarrollo un personaje, etcétera, ¿no? Entonces ya se vuelve como una herramienta, algo que te ayuda en tu proceso de escritura. Y la segunda entrevista, bueno, el segundo extracto de entrevista es en ese mismo libro. Eric Lax le pregunta a Woody Allen que ¿cómo le hace él para escribir una película al año? Woody Allen le contesta que pues él pone a practicar sus herramientas. Y cuando le pregunta a Eric Lack, o sea, ¿a qué se refiere con eso? Le dice, pues es que las herramientas de un escritor son las manos. Independientemente en qué escribas, tus herramientas son las manos. Entonces, que lo que él hace a la primera hora del día es decirle a sus manos que ya están listas, ya están despiertas para escribir. Entonces, lo que hace es, se prepara un café y se pone a escribir lo que sea en donde sea, ya sea una servilleta, en un cuaderno que siempre trae con él como para escribir notas, ideas, etcétera, y se pone a escribir lo que sea, no importa, hasta tratando de explicar lo que soñó, lo que quiere hacer en el día, etcétera. Y bueno, pues ya eso recae en que es una rutina diaria de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Entonces, yo creo que si queremos escribir cortometrajes o largometrajes, que yo creo que es una de las tiradas de todas las personas que estamos en este medio, es pues bueno, tenemos que ponernos a escribir. O sea, no vamos a escribir una obra maestra de un día a otro. O sea, las obras maestras se tardan años de práctica y de pulir las historias y los métodos. Entonces, pues imagínense, si personas profesionales que se dedican a la escritura tardan años,
en llegar a perfeccionar su estilo o perfeccionar una obra. Imagínense ahora sí qué esperanza tenemos nosotros, nosotros los mortales que estamos aprendiendo a hacer cine a través de páginas de YouTube. O sea, no, no, pero, o sea, ya en serio, se me hizo muy interesante. Siempre que platico con alguien de cine, se me hace, les digo esto, un escritor no se hace de la noche a la mañana y es algo que hay que tener en cuenta. Hay una página en Facebook que se llama El Inquilino Guionista, que a mí me encanta y un shout out para ellos. Y pero hacen un énfasis bien cabrón en que lamentablemente en la industria no se le da el reconocimiento que necesita el guionista y no reconocimiento de que, ay, que sea famoso ni nada, sino simplemente que se le reconozca el trabajo que es un guion. ¿Cómo es posible que no me quiera? Entonces, yo creo que por eso hay muy malas películas mexicanas, hay muy malos guiones, porque realmente hay directores que se la juegan o que no la jugamos de escritores cuando no lo somos. El guionismo es una disciplina que se tiene que estar practicando diario. Entonces, si nosotros queremos jugarle al guionista y leer un libro y luego creer que ya vamos a sacar una obra maestra, pues no, la neta hay que salir de ese cascarón. Creo que la escritura hay que respetarla y pues hay que darle su proceso. Entonces, ese fue el segundo consejo que le hice Woody Allen a Eric Lax. El tercer consejo, la tercera entrevista que vi, que creo que es muy, muy importante para todas las personas que queremos escribir cortometrajes o largometrajes, es una entrevista que le hicieron a Julio Cortázar. Le preguntan que cuál es la diferencia entre cuento y novela. Y Julio Cortázar, siendo un amante del boxeo, le dice que la novela se gana por decisión y el cuento se gana por knockout. Señorón, señorón. O sea, si ustedes no son tan fans del boxeo ni nada, nada más les voy a explicar rápidamente. No es clase de deporte ni nada de eso, mucho menos. El boxeo prácticamente son 12 rounds. Si en los 12 rounds ningún boxeador noquea al otro, el jurado decide qué boxeador fue el que venció. O sea, tomando en cuenta cierto tipo de golpes, ciertos movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Se gana, eso es ganar por decisión. Y el knockout, pues es, bueno, prácticamente llegar, entrar y de un chingazo tirar al otro y que el otro no se levante. Eso es prácticamente. Entonces, cuando leo que Julio Cortázar dice eso, esa analogía la transporté inmediatamente al cine y dije, güey, o sea, esa es la diferencia entre un guión de cortometraje y un guión de largometraje. O sea, el largometraje se gana por decisión. O sea, tienes más tiempo de ahora sí que intercalar chingazos con el espectador, decirle cierta información, ciertos símbolos, que él crea que va a pasar esto, y se abre un diálogo más amplio y es al final, pues el que decide quién ganó, pues ya tanto es el espectador, puede decir, ah, no mames, pinche película chingona, no me esperaba esto, pum, me voló la cabeza, me ganó. O, ¿sabes qué? Pinche película pendeja, la adiviné que iba a pasar esto, esto y fue lo que pasó, entonces, pum, ganó. O sea, eso ya lo decide ahora sí que el espectador en una película. O sea, tienes más tiempo de estar intercalando chingazos, ¿no? De información. Y en un cortometraje, pues no, en un cortometraje tienes que llegar realmente a impactar al espectador, tienes que llegar a noquearlo, tienes que contar historias muy cerradas que no dejen tanto a preguntar al espectador. O sea, nada más es desde el primer chingazo, desde el primer cuadro que el espectador ve, tiene que recibir un putazo, tiene que decir, ah, cabrón, ¿qué está pasando? Y luego lo que sigue, y estarlo bombardeando de golpes para que cuando se termine el cortometraje, el espectador diga, ah, no mames, güey, qué chingados acabo de ver, necesito verlo otra vez para entenderlo. Y vuelve otra vez a la pelea, y vuelve y lo vuelves a tumbar, o igual y ya en el segundo round dice, ah, pues ya, mira, aquí está el truco, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto ha sido todo. Mi nombre es Jorge Juárez Gutiérrez, y pues esto fue todo por el episodio de hoy de Graba o Muere. ¡Vámonos!